Buenos días, iglesia. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 18. Antes de comenzar, denle gracias al Señor por los ventiladores, ¿verdad? Estaba viendo un sermón. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar aquí, pero estaba viendo un sermón donde Costi Hinn estaba predicando y él predica en un ambiente similar, en un gimnasio. Y se podía notar que hacia la mitad del sermón él estaba sudando, tiene calor. Es Arizona, así que si piensas que esto es calor, probablemente dentro de ese gimnasio hace como 110 grados. Y él hace una pausa en medio del sermón. Dice, sé que hace calor, Lo entiendo. Es como... Y uno podía notar que, aunque era más bien un fuego por la predicación, se manifestaba como hace calor, lo entiendo, pero mantengámonos atentos. Y tengo que decir, tal vez ustedes, para permanecer interesados, que esta es una narración en el Evangelio de Juan. Y es muy enriquecedor para nuestras almas. Créeme, lo es. Hay muchas veces que queremos, en cierto sentido, echemos un vistazo a las narraciones de las Escrituras, pero ellas cuentan una historia. Y esto es lo que quiero hacer. Quiero impactar esto para ti. Y es un título sencillo, solo para que veas el texto, pero te diré por qué titulé el sermón de esta manera. Es el juicio y la negación del rey. Así que estamos en Juan 18, versículo 12, y vamos a cubrir una porción más grande de la Escritura. Vamos a llegar hasta el versículo 27. Así que déjame leer eso primero y luego continuamos desde ahí. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Versículo 12. Entonces la cohorte romana, el comandante y los oficiales de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron ante Anás. Primero porque él era suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote ese año. Ahora bien, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Ahora bien, ese discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba de pie afuera, junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, que era conocido por el sumo sacerdote, salió, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo, no lo soy. Allí estaban, pues, los esclavos y los oficiales que habían encendido un fuego de carbón porque hacía frío y se estaban calentando. Y Pedro estaba también con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó entonces a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, yo abiertamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los discípulos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que dije. Y cuando dijo esto, uno de los oficiales que estaba allí cerca golpeó a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Y Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. Ora conmigo. Padre, esta mañana
Al contemplar la vida de Cristo, nuestro deseo es que nuestros pensamientos se eleven, que nuestras almas sean alentadas, que podamos ver toda la grandeza y la gloria de nuestro Salvador, pero también comprender nuestra propia depravación y caída. Señor, entendemos claramente lo que has hecho. Señor, pero necesitamos reconocer nuestra propia falta de santificación. Confiamos en que solo tú, por el poder de tu Espíritu, a través de la predicación de tu palabra, puedes transformarnos. Tú puedes hacernos más como nuestro Salvador, y ese es nuestro deseo. Así que te pedimos que hagas esto incluso ahora, mientras te adoramos continuamente. En el nombre de Cristo. Amén. Así que esta narrativa, estamos siguiendo esta narrativa y nos está dando un relato del arresto de Jesús y sus juicios posteriores. Él sufriría un total de 6 juicios a lo largo de la noche del jueves y hasta las primeras horas de la mañana del viernes. 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Primero terminaría atado y enviado a Anás, el sumo sacerdote. Y voy a aclarar algo que está ocurriendo allí, porque cuando lees el texto, si no lo notaste, parece que hay una contradicción, pero no la hay. Pero la relación de Caifás y la relación de Anás que vimos allí. Pero vemos a Anás y al sumo sacerdote, y luego de Anás a Caifás con el Sanedrín, que son los líderes religiosos de la época. Y después del Sanedrín vemos esta dirección con Caifás hacia Poncio Pilato, a Herodes Antipas y de regreso a Poncio Pilato una vez más. ¿Por qué te digo esto? Déjame decirte esto. Por esto te lo digo. Porque la historia importa. Estos relatos son cosas que realmente sucedieron. Tú entiendes esto. Cuando la gente dice, bueno, no creo en la Biblia. Es una historia de cuentos de hadas y todas esas cosas. Pero cuanto más nosotros, en nuestra deficiencia, incluso como humanos, cuando excavamos y hacemos arqueología, tendemos a encontrar más y más que estas cosas eran realmente ciertas. Estas personas existieron. Herodes Antipas fue un gobernante real. En aquellos días gobernaba Poncio Pilato. Y te diré por qué importa, porque es relevante para la historia misma, es importante para la narrativa. Porque los 2 primeros juicios no eran habituales. Sabemos esto por el Antiguo Testamento, lo vemos a lo largo de Deuteronomio. Habla sobre cómo los judíos debían tratarse entre sí dentro de la sociedad. Así que básicamente no era habitual porque tuvo lugar durante la noche. Y luego los últimos 4 juicios se basaron en acusaciones falsas. Excepto una afirmación que se hace en el pasaje, en nuestro pasaje, es verdadera. Y la ves en el versículo 37. Dice, por eso Pilato le dijo, ¿entonces eres rey? Jesús respondió, tú lo dices correctamente, que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Él declara su realeza. Yo soy ese rey. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo en estos juicios? Hay estos juicios amañados con líderes falsos y con testigos falsos. Estos son los enemigos de Jesús. Y todos tenían algo en común, cada uno de ellos. Todos pensaban que la solución era eliminar a Cristo asesinándolo. Todos estaban completamente de acuerdo en eso, pero el medio que usarán para lograrlo será la misma gloria y el poder del Señor Jesús. Así que antes de profundizar, al igual que la semana pasada, quiero recorrer el pasaje como si fuera una historia.
El pasaje es interesante porque Juan, en nuestro pasaje, en particular del 12 al 27, Juan entrelaza dos historias. Es asombroso porque me pregunto, ¿qué está haciendo Juan? Cuando lo leas, lo verás por ti mismo. Yo quedé impresionado. ¿Sabes este patrón en la forma en que él dice, voy a contarte dos historias paralelas con dos resultados completamente opuestos? Pero al final todas estas cosas están conectadas de una manera verdaderamente asombrosa. ¿Cuáles son las dos historias? Te las voy a decir desde el principio. Esto ya lo sabes. Jesús está siendo juzgado, pero Jesús está siendo juzgado sin pecado alguno, aunque finalmente pagará el precio de los pecados de muchos. Y luego tienes la historia de Pedro. Pedro no está siendo juzgado, aún no está siendo juzgado. Pecado y el pecado de negar a aquel que eventualmente pagará por todos sus pecados. Entonces lo que haremos es caminar a través de dos actos separados. Recuerden, les dije la última vez que teníamos toda esta historia, el antagonista, el protagonista. Ahora vamos a hacerlo como si valiera la pena leer una obra. Hay 4 actos. Pero hay 2 obras en marcha simultáneamente. Así que vamos a tener el acto 1 y 2 de la historia de Jesús y el acto 1 y 2 de la historia de Pedro. Así que empecemos con eso. Acto 1, Jesús, versículo 12. Entonces la cohorte romana, el comandante y los oficiales de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás. Y él era suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote ese año. Así que lo ataron y lo enviaron a Anás. Déjenme darles un poco de historia. Y este es el momento en el que dices, ya me desconecto. Por favor, necesitas saber esto. Y te digo la verdad, esto es, si vamos a mirar esta porción de la Escritura y miramos toda la Escritura de la misma manera, tenemos la hermenéutica que incluye la historia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Anás fue designado por los romanos como sumo sacerdote alrededor del año 6 de Cristo, más o menos en esa época. Finalmente fue destituido por el procurador romano en el año 15 de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, empezaron a darse cuenta de que Anás tenía una personalidad muy fuerte. Se volvió demasiado poderoso y demasiado influyente para los romanos. Y usualmente lo que hacen los romanos es decir, oh, demasiado poder, demasiada influencia. Vamos a quitarte. Así que eso fue lo que hicieron. Lo destituyeron. Pero lo que hizo Anás fue, ya sabes, cuando los romanos jugaban a las damas, Anás jugaba al ajedrez. Y lo que él creó fue una dinastía hereditaria, una dinastía familiar bajo los romanos. Por supuesto, porque ellos tenían el control. Pero empezando con Caifás. Caifás fue nombrado aproximadamente en el año 18 de Cristo. Este es su yerno. Si lo sabían o no, realmente no importa. Pero Caifás gobernó durante 18 años. Eso fue mucho tiempo. Él gobernó como sumo sacerdote y a los romanos les parecía bien. Y a Anás también le parecía perfecto, porque lo que estaban haciendo, y como voy a explicar ahora, vas a entender lo que realmente estaba ocurriendo detrás de todo esto. Esto lo vemos en el Talmud. Se refiere a la casa de Anás como notoria por su avaricia y violencia. Llamaron a esta familia una guarida de serpientes. Jesús llamó al sistema.
que ellos habían establecido en el templo. Si recuerdas esto, a principios de la semana en nuestra historia, él había entrado al templo por segunda vez y lo limpió. ¿Recuerdas eso con los cambistas? Y él los llama de forma similar, ¿verdad? Al sistema, él lo llama la guarida de ladrones. Josefo, el historiador judío, dice sobre las familias de los sumos sacerdotes, como la de Anás, que él creó este sistema y usó su poder para enriquecerse, especialmente a través del control del sistema del templo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Vamos a imaginar esto porque somos personas modernas y no entendemos estas cosas. La Pascua está ocurriendo. Vienes desde lejos. Y tienes que traer tu cordero sin defecto o tu sacrificio, lo que sea. Tienes que llevarlo al templo para sacrificarlo. Vienes desde muy lejos. Están ocurriendo dos cosas. Estás trayendo tu propio sacrificio. Y la segunda cosa que sucede es que traes tu propio dinero, que tienes que cambiar. Te ha pasado esto, ¿verdad? Has ido a otro país antes y tienes que cambiar tu dinero. Así que terminas en el templo y la manera en que el sistema estaba amañado era así. Anás y Caifás y el resto de toda su familia decían: está bien, nosotros somos los que inspeccionamos tu sacrificio. Llegas con tu sacrificio, ellos lo inspeccionan y dicen: bueno, adivina qué pasa, no sirve. Este cordero tiene defectos, no puedes usarlo. Bueno, ese es el comienzo del sistema amañado. Ahora necesitan ir a vender este sacrificio. Y adivina dónde tienen que comprar el otro sacrificio: en los atrios del templo. Pero antes de hacer eso, ahora necesitan ir a cambiar dinero, porque vendieron el cordero para el sacrificio, o lo que sea que trajiste, lo vendieron. Probablemente también los estafaron ahí. Luego van y cambian el dinero que obtuvieron de ahí, van con los cambistas y entonces reciben tarifas exorbitantes de los cambistas y luego tienen que ir a comprar otro sacrificio. ¿De dónde? Del templo que está dirigido por esta jerarquía. Así que podrías haber llegado con un cordero sin defecto y terminaron teniendo que sacrificar una paloma. Y todos los que se beneficiaban de todo el sistema, esta familia era la que salía ganando cantidades exorbitantes de dinero. Millones de personas van a Jerusalén para la Pascua. Así que los sumos sacerdotes y las familias dominaban los ingresos, las ofrendas, las regulaciones de los sacrificios y todo lo relacionado. ¿A qué conducía todo esto? Tenían este compromiso político bajo el dominio romano, pero lo hacían y lo mantenían para su propio beneficio. Pero también entendían que debían mantener ese poder en alianza con Roma. ¿A costa de qué? De la verdadera justicia. Por eso vayamos a Juan 11. Y voy a volver a Juan 11 varias veces. Pero por eso escuchamos este ir y venir en Juan 11, versículo 47. Dice entonces: los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y decían: ¿qué estamos haciendo? Porque este hombre está realizando muchas señales, Jesús. Él es un problema. Versículo 48. Si lo dejamos actuar así, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y quitarán, ¿qué? Nuestro lugar. Nuestro lugar es este sistema del templo, que nos está haciendo ricos a todos en nuestra nación. Esto es en lo que están pensando. Para ellos todo esto es político. Esto es lo que pasaría incluso regresando al capítulo 18. Esto es lo que está ocurriendo incluso cuando miras los versículos 13 y 14. Si tienes este contexto, mira lo que dice. Dice el 13, dice: llévenlo primero ante Anás. Y él era suegro de Caifás. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Anás no es el sumo sacerdote, así que surge la pregunta: ¿por qué lo llevarían ante Anás? El sumo sacerdote
Bueno, él es el ex sumo sacerdote y adivina quién puso a Caifás en el poder. Es su suegro. Así que él dice, bueno, todavía me respondes a mí, ¿no? Es muy parecido a lo que pensamos. Ya sabes, odio ponerme político, pero ¿a quién le importa? Es como cuando Biden está en el cargo y nos preguntamos quién está realmente a cargo. Ya sabes, es Obama, esa es la idea detrás de esto. ¿De dónde vienen estas políticas? Los bombarderos tienen demasiado poder, incluso fuera de la oficina. Anás era igual, tenía demasiado poder, tenía influencia sobre su yerno. Y él dice ahora, versículo 14, Caifás fue quien le aconsejó a Jesús que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Lo explicaré en un momento, pero no todavía. Ese tren de salsa que tenían estaba a punto de terminarse. Y tenemos muchos paralelos en estas historias. Pero vamos al acto 2. Acto 2, salta conmigo porque tenemos esta pausa, ¿verdad? Del versículo 15 al 18 tenemos esta pausa, la historia entrelazada. Esto es, hay una pausa que toma Juan y él dice, entra en la historia de Pedro. No vamos a hacer eso todavía. Vamos a hacer el acto 2 de la historia de Jesús. Versículo 19, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Así que ahora vemos esto. Él está en el patio. Primero vamos a poner el contexto. ¿Dónde están? ¿Están en la casa personal del sumo sacerdote? Bien, y hay poco. Hay secciones de los patios de la casa que tienen patios abiertos y no un tribunal como un tribunal judicial. Me refiero a patios como áreas ajardinadas, como áreas comunes, y la gente se reunía allí. Los oficiales y también ves a las sirvientas allí que están sosteniendo la puerta o cuidando la entrada. Así que vemos esto y están en la casa de Caifás. Así que hay un juicio en curso. ¿Dónde? ¿En la casa de Caifás? Eso no es común ni legal, pero está ocurriendo. Así que él comienza a interrogarlo primero. Le interroga sobre sus discípulos y sobre su enseñanza. Así que vemos este abuso de autoridad, pero volveré a eso. Pero fíjense que interrogan a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Pero vemos esto en la genialidad de nuestro Señor. Literalmente en la genialidad de nuestro Señor, Él comienza a hablar. Algunas cosas que Él hace sobre las que voy a profundizar es que desvía la conversación para no hablar de sus discípulos. Él desvía la conversación para no hablar de sus discípulos. Y dice esto, comienza a explicarse. Y fíjense cómo se explica. He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en los templos donde se reúnen todos los judíos. Y no he hablado nada en secreto. Escuchen, ¿ven donde él dice a quién le hablé? Donde se reúnen todos los judíos. Se refiere a ustedes. Hablé en el lugar donde ustedes estaban. De hecho, Anás, sé que tú estabas allí. Sé que Caifás también estaba allí. Y él dice esto. Esto es lo primero que dice. Dice, hablé abiertamente al mundo. Este es el tipo de predicación al aire libre de Jesús. Él quiere decir, fui de casa en casa, fui de pradera en pradera, fui a todas partes y enseñé a todos. No me estoy escondiendo. Nunca me escondí, ni una sola vez. Miren el capítulo 7 de Juan, y vamos a quedarnos en Juan. Quizás vayamos a Lucas en un momento, pero miren Juan 7 y vean el versículo 25. Así que algunas personas de Jerusalén decían, ¿no es este el hombre a quien buscan matar? Estos son los fariseos y los saduceos y están buscando matar a Jesús por su enseñanza. Dice, miren, versículo 26, Él está hablando públicamente. Ellos dijeron esto. Él está hablando públicamente y no le dicen nada. Ese es Jesús, no le están diciendo nada. ¿Será que los gobernantes realmente saben que este es el Cristo? Sin embargo, dice, nosotros sabemos de dónde es este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Así que hacen esta afirmación ridícula en el versículo 27, pero no voy a profundizar en eso.
Versículo 28. Entonces Jesús clamó en el templo enseñando y diciendo, así que de nuevo aquí está el templo y voy a explicar eso un poco. Dice, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Y no he venido por mí mismo, sino que el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo lo conozco. Versículo 29. Yo lo conozco porque vengo de él y él me envió. Porque he hablado en el mundo, he hablado en todas partes. Versículo capítulo 8, mira el versículo 25. Entonces le decían, ¿quién eres tú? Jesús les dijo, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo muchas cosas que decir y juzgar acerca de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y las cosas que oí de él, ¿dónde las hablo? Al mundo. No hay nada oculto en lo que él está haciendo. Bien, ¿qué dice a continuación en nuestro pasaje? Él dice, no solo eso, hablé en el mundo, sino que también enseñé en sus propias sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Es la iglesia local. Mientras él viajaba por todas partes, los líderes lo seguían en cada sinagoga a la que iba. Él no discriminaba al enseñar en ningún lugar. Imagínate, es como si tuviéramos a este predicador increíble en Cristo y aceptara cada invitación que recibía. Así que fue a estas iglesias, y esto lo ves en el capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 52. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre ellos, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? ¿Recuerdas esta conversación? Él dice esto, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él dice, está diciendo esto, si no estás lo suficientemente dedicado a mí como para que yo me convierta en parte de ti, ¿verdad? No estamos hablando de la transubstanciación. Si yo tengo comunión contigo, de esta manera que eventually Él instituirá la mesa de la comunión. Si tienes comunión conmigo, si compartes conmigo de esta manera, dice Él, quien come, versículo 54, mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pero ¿qué dice más? Verso 59, ¿dónde hacía estas cosas? Dijo en la sinagoga. Mientras enseñaba en Capernaum, la iglesia en Capernaum, y luego el último dice, y luego enseñó en el templo. Luego llegué a vuestra hermosa ciudad y entré en el sagrado y antiguo templo en Jerusalén. Lo vemos enseñando en Jerusalén, específicamente en el templo de Jerusalén, un lugar de gran significado como se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Esa parte ya la hemos analizado y comprendido, pero ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y es importante que miremos el versículo 2. Dice esto, el versículo 20, dice, Ishaniis. Es su acusación contra el capítulo 18. ¿Lo entiendes? Tú, sumos sacerdotes, Sanedrín, fariseos, su hipocresía se está mostrando. No me apresaron en el templo, no me apresaron en las sinagogas, no me apresaron en el mundo. Pero ahora te vas a preguntar, Cristo, y vas a cuestionar su integridad. No te saldrás con la tuya. No. Él dijo, todos ustedes estuvieron presentes. Él, versículo 21, regrese a Juan 18, versículo 21. Él dice esto. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué haces eso? No tienen respuesta para eso, ¿verdad? Interroga a los que han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que dije. Traer testigos reales. Él los critica por sus ridículos cuestionamientos.
Déjame preguntarte una vez más algo de la semana pasada. ¿Quién está al mando? ¿Son ellos o es Cristo? Todo lo que veo es Cristo. Esto fue simplemente un continuo abuso de poder por parte de ellos. Lo que ya hacían, ya estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque no era una práctica loable la que estaban haciendo. Y luego lo vemos aún más, porque ahora llevan esto un paso más allá. La guardia del templo golpea a Jesús en la cara, ¿verdad? Dice que el oficial que estaba cerca golpeó a Jesús. Y luego dice, así es como respondes al sumo sacerdote. ¿Te refieres a este sumo sacerdote corrupto? Ni siquiera estaba bien que él hiciera eso. Los oficiales del templo no solían golpear a la gente. Eran más bien guardias de seguridad. No fueron llamados a hacer esto, pero este abuso fue desenfrenado. Que estaban haciendo las cosas tal cual, sin ningún tipo de restricciones. Esto lo vemos más adelante en la vida de Pablo en Hechos 23, cuando el sumo sacerdote le dice al oficial que golpee a Pablo en la boca, y lo hace. Vayamos allí rápidamente. Así Actos 23. Mira, te voy a mostrar cómo reacciona Pablo. Capítulo 23, mira el versículo 2. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Oh, está bien. Hagamos una pausa, ¿de acuerdo? Vamos a ser muy claros sobre algo. ¿Respondió Jesús de esta manera? No lo hizo. ¿Estuvo mal lo que dijo Pablo? Lo que dijo era correcto, pero no estuvo bien. ¿Tiene sentido eso? Y lo veremos. Mira lo que dice. Te sientas a juzgarme conforme a la ley, y en violación de la ley, la violación de la ley es el golpe. Dice, ordena que me golpeen. Y luego un espectador dice, ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Y entonces Pablo es como, oh, espera un segundo. Ni siquiera sabía que este era un sumo sacerdote. Esa es su respuesta. Así que no hablarás mal de un gobernante de tu pueblo. Versículo 5. Así que vemos esto. Hay un abuso de poder. Eso no significa que Pablo aún puede actuar como quiera y ser irrespetuoso, sea lo que sea eso. Y él, al volver a la idea de lo que le está pasando a Cristo, Cristo solo apela a la verdad objetiva, la verdad objetiva. Él dejó clara su postura diciendo, enseñé en todos estos lugares, ustedes han escuchado lo que dije. Pero una vez más, Jesús los lleva de regreso a la verdadera justicia y a la ley pura. En el versículo 23, cuando les dice, si he hablado mal, testifica en qué estuvo el mal. ¿Quieren probar algo? Entonces presenten cargos reales contra mí. Anás en este momento debió haber entendido en un momento de claridad que él, vaya, tal vez estoy en problemas aquí. Así que lo que hace, como toda persona cobarde, es pasarle la responsabilidad a otro. Y eso es exactamente lo que hace. El versículo 24 dice, entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, lo envía a su yerno. Y sabes, incluso dentro de eso, si lo piensas, lo que pasa es que va a echar a su propio yerno debajo del autobús porque su yerno tampoco va a encontrar ninguna falta. De hecho, ninguno de ellos lo hace. Ninguno de ellos. Ni Anás, ni Caifás, ni el Sanedrín.
ni según la ley romana, ni Poncio Pilato. De hecho, Poncio Pilato declara que es inocente. Herodes tampoco lo hace. Pero volvamos a la historia. Acto 1, Pedro, versículo 15. Simón Pedro seguía a Jesús y también había otro discípulo. Ahora bien, ese discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Así que vemos esto de nuevo, esta residencia privada. Juan es el otro discípulo, por si no lo sabías. Él permanece anónimo a lo largo de todo su evangelio. Juan es ese otro discípulo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la conexión entre Juan y el hecho de que tal vez conocía a alguno o a uno de los sumos sacerdotes? Realmente no lo sabemos. Podríamos especular. Yo especulo de manera diferente a algunos. Creo que, dado que él estaba, supongo que él estaba allí cuando Jesús habló con Nicodemo, ¿verdad? Y tal vez Juan creó una conexión con Nicodemo. Quizás más adelante incluso creó una conexión con José de Arimatea, a quien vemos más adelante en la narrativa. Pero de alguna manera Juan tiene cierto tipo de influencia entre los sumos sacerdotes, o al menos entre los gobernantes de los sumos sacerdotes allí. Entonces entran a este patio. ¿Y dónde están estas dos personas? Bueno, Juan está adentro siguiendo de cerca a Jesús. Pero Pedro, ¿recuerdas Lucas 22, versículo 24? Estaba siguiendo a distancia desde lejos. Así que él está en estos patios exteriores. Juan está en los patios interiores donde Jesús está siendo juzgado. La influencia de Juan, como dije, lo lleva a entrar al patio. Él lleva a Pedro con él, dice. Pedro estaba parado afuera, dice. Así que el otro discípulo que conocía al sumo sacerdote salió y habló con la portera. Y portera, la palabra para portero es femenina. Y puedes ver esto, de hecho se comprueba, es el versículo 17. En realidad hay una mujer que está cuidando, manteniendo la puerta. Y él hace entrar a Pedro. Entonces, ¿qué hace Pedro después? ¿Qué hace Pedro después? Mira el versículo 17. Entonces la sirvienta que cuidaba la puerta le dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él responde: no lo soy. Escucha, no había ninguna razón para que él le mintiera a una sirvienta. Sabes, esto es lo que veo muchísimas veces, diría yo, entre los hombres que, por ejemplo, no se dan cuenta de ciertas cosas. Cuando un hombre es, y un hombre cristiano, cuando un hombre cristiano es, débiles en su fe, son susceptibles incluso a los pecados más tontos y triviales. ¿Por qué mentir? Pedro, en el preciso momento de cobardía, en ese instante, y yo diría incluso el miedo al hombre, decide mentir a alguien que realmente no importaba. Es casi como cuando tus hijos te hacen una pregunta, tienen 5 años y decides mentirle a un niño de 5 años. Pero un hombre que no tiene integridad, el miedo al hombre, la cobardía y el orgullo harán que incluso le mientas a un niño, a alguien que solo está sosteniendo la puerta. Así de lejos llega, y realmente creo que es todo esto junto, todo se compone. No fue solo cobardía, fue orgullo. Y el orgullo no comenzó aquí. El orgullo comenzó en el jardín. Yo diría que incluso comenzó antes del jardín. Solo se mostró su fruto de orgullo al cortarle la oreja a un esclavo.
De nuevo, otro esclavo. Él comienza a mezclarse lentamente y de forma natural. Justo después de esto. Miren nuestro pasaje una vez más. Dice esto en el versículo 18. Ahora ya está dentro. El versículo 18 dice: ahora los esclavos y los oficiales estaban allí de pie, habiendo hecho un fuego de carbón porque hacía frío y se estaban calentando. Y Pedro también estaba con ellos de pie y calentándose. Escuchen, no hay necesidad de emplear alegorías aquí. Voy a aclararte algo. Juan nos está dando palabras para señalar algo. Y no voy a hacer algo como, bueno, eres Peter. Es como, escucha, todos somos Peter. ¿Se entiendes eso? Somos todos Peter. Pero la forma en que la historia se relaciona con nosotros es cuando vemos a Pedro y lo que está haciendo. Dice, Pedro también estaba con ellos. Juan no está con ellos. Si Juan quisiera ser claro sobre lo que está ocurriendo en la narrativa, habría dicho, entonces Pedro se paró junto a mí, pero Pedro no hizo eso. Los oficiales y los sirvientes dentro de la casa se están calentando y ahí está Pedro con ellos. Debió haber pensado, tengo que esconderme. Podría esconderme aquí. Podría aislarme y podría esconderme aquí. El pecado hace eso. Provoca pequeños compromisos y luego compromisos mayores. Las palabras de Juan están hechas para llevarnos a ver. Lo que realmente está sucediendo es que los oficiales están allí de pie, Pedro está allí de pie. Los oficiales se están calentando, Pedro se está calentando. Sabes, hay paralelos con esto, lo ves en el Salmo 1, ¿verdad? Si no has leído el Salmo 1, lee el Salmo 1. Esa es la progresión que ves. Permanecer y tener comunión con los burladores. Sabes, hay un dicho, un hombre antes de caer públicamente ya ha caído en privado hace mucho tiempo. Todo esto es privado. Nadie le está pidiendo a Pedro que haga nada y él niega. Negación número 1, ¿verdad? Él niega la negación. Número 1, versículo 17. Ahora pasamos al acto 2. Ahora tenemos que saltar de nuevo. Acto 2, versículo 25. La misma historia. Recuerda, todo esto está sucediendo exactamente al mismo tiempo. La conversación que Jesús está teniendo con Anás y lo que Pedro está haciendo, calentándose, todo está ocurriendo exactamente al mismo tiempo. Esto está sucediendo exactamente al mismo tiempo. Versículo 25, Simón Pedro estaba de pie y se estaba calentando. Oye, mira, no se nos olvidó eso, ¿verdad? Porque Juan lo repite. Por si lo olvidaste, Pedro sigue ahí. En los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, dice que había pasado 1 hora. Así que Pedro sigue calentándose 1 hora después, todavía entre ellos. Entonces le dijeron, gracias. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Negación número 2. De pie y calentándose. Es esta permanencia implícita en el pecado la que ha provocado esta pendiente resbaladiza. Así que lo siguiente que sucede, escucha, lo siguiente que sucede se vuelve más fácil. Se vuelve más fácil. Versículo 25, de nuevo, él lo negó rotundamente una vez más.
no lo soy. ¿Por qué se está volviendo tan fácil? Si quieres la referencia, Lucas 22, versículo 59, habla que estuvo allí más de una hora. Versículo 26, antes de que lo lea, piensa en esto. Su pecado anterior más temprano en la noche en el jardín, cuando le corta la oreja a un esclavo, ese acto imprudente y violento volverá para atormentarlo, para perseguirlo y causarle remordimiento. Es como la lección de ¿cuál es? Números 32, versículo 23. Tu pecado te alcanzará. El principio de Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El pecado en el jardín había sido la única cosa que llevaría a Pedro a negar a Jesús, a aquel a quien amó por última vez. En el versículo 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja. Escucha, he visto esto tantas veces. Hace años tenía un viejo amigo. Éramos muy cercanos y él perseguía una carrera y no podía trabajar, así que tuvo que ir a la escuela para dedicarse a esa profesión. Y su esposa continuó trabajando y apoyándolo. Y te digo, su distanciamiento ocurrió durante esos tiempos en los que él estaba en la escuela. Luego él va y consigue esa carrera. Y después entra en esa profesión. Tiene 3 hijos, está casado, es joven. A principios de sus 20 tiene una casa. Por fuera todo parece, wow, esto es increíble. Tienen 3 hijos maravillosos, tienen un matrimonio maravilloso, tienen un hogar que están construyendo juntos, están sirviendo en la iglesia. Y luego él consigue su carrera y entonces se da cuenta por sí mismo en el trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Me estoy volviendo muy cercano a una amiga en el trabajo del sexo opuesto. Y entonces empieza a comparar a esta mujer con su propia esposa y su esposa no ha cambiado. Ella ha sido la misma, ella es la misma, el que está cambiando es él. Él empieza a sentirse insatisfecho. Hasta este punto no ha pasado nada. Pero un día deciden, bueno, ¿sabes qué? Estamos saliendo tarde del trabajo, mi esposa está fuera con los suegros. Vamos a tomar algo. Y lo que sucede ahí es que mientras están tomando algo, la noche avanza y se van volviendo más cercanos el uno al otro. Y en un momento se giran y se besan. Y en ese preciso momento, una prima de su esposa, una mujer joven, entra a ese bar. Y ese mismo momento en el que pensó, no haciendo nada malo, entra. Me gustaría decirte que tal vez hubo un buen final para la historia, no lo fue. Ese hombre redobló sus esfuerzos en el pecado y dejó a su esposa y a sus hijos. Y fue y huyó con aquella mujer. ¿Tenía que hacer eso? Fue solo un beso. Pero esto es lo que pasa. La pendiente resbaladiza simplemente ocurre y luego tu pecado te descubre. El pariente del hombre al que decidiste cortarle la oreja está allí en ese tribunal. Él dice, tú eres ese tipo. Pedro lo niega por tercera vez, reafirmando su postura de no conocerlo en absoluto. Y entonces el gallo canta. Acompáñame a Juan 13.
Jesús le dijo estas palabras a Pedro. Pedro, lleno de orgullo y arrogancia, versículo 37, Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? En este preciso instante, dice, daré mi vida por ti. Eso fue, escuchen, si pudiera decirles esto ahora mismo, él dijo muchas mentiras en la negación, ¿verdad? Esta fue la primera mentira. Versículo 38, Jesús respondió: ¿darás tu vida por mí? Pedro, ¿en serio? De cierto te digo, no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Acompáñame para terminar a Lucas capítulo 22. Fariseos Spurgeon dijo: una cita realmente sorprendente que te diré esto, es solo una oración. Y he conservado esta misma cita, que es muy importante, durante muchos años. Y cuando estaba estudiando este pasaje, esa cita realmente solo se magnificó en la historia de Jesús, la historia de Pedro. Y esta es la cita, dice: siempre que Dios quiere hacer grande a un hombre, Él siempre lo rompe en pedazos primero. Déjame leerte esto otra vez. Siempre que Dios quiere hacer grande a un hombre, eso significa a un creyente, Él siempre lo rompe en pedazos primero. La caída de Pedro fue completamente responsabilidad de Pedro, pero era necesario. Jesús fue quebrantado por Pedro, su discípulo, quien lo negó. Pero Jesús quebrantará a Pedro para sí mismo. Y a menos que realmente no quieras ser quebrantado por completo, Él simplemente no te usará de ninguna manera. Esto es lo que nos falta. ¿Entiendes esto? Entender al menos 2 cosas. ¿Se escucha? Entender al menos 2 cosas de la historia es esto: Jesús es un gran Salvador. Y tú y yo somos grandes pecadores. Y si Él considera que es correcto quebrantarte, entonces debes aceptarlo. Nuestra esperanza y fidelidad solo se encuentran en Cristo. Hebreos 4, no tienes que buscarlo, pero el versículo 16: por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Deja de confiar en ti mismo. Haz una pausa. Considera tu fragilidad. Y luego considera al Salvador. Porque conocemos el final de la historia, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Esto es lo que Él nos pide a todos. ¿Lo amaste? Él no te pide que te sacrifiques. ¿Entiendes eso? Un corazón quebrantado y contrito. Con estas cosas Él se complace. Así que esta es nuestra esperanza y alegría.
las historias paralelas que verdaderamente magnifican a Cristo y que al mismo tiempo nos disminuyen para que solo lo miremos a Él y a nadie más. Ora conmigo. Padre, nosotros estamos tan agradecidos. Confesamos que fallamos, pero sabemos que tú nunca fallaste en ningún momento. Tú has logrado por nosotros lo que nosotros no podíamos lograr por nosotros mismos. Así que ahora oro para que fortalezcas y animes a tu iglesia, para que crezcan en un amor más profundo por ti. Y que tú hagas crecer ese amor. Dijiste que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, eso es todo lo que deseas. Confiar. Una pequeña confianza en un Dios grande. Por eso nos entregamos a ti de nuevo. Haznos crecer a la semejanza de tu Hijo. Guárdanos de la presunción. Guárdanos de negarte en los momentos en que deberíamos mantenernos firmes. Pero si lo hacemos, que tú nos sostengas y restaures. Oro por aquellos aquí que aún no se han rendido a ti, que tú quebrantes sus corazones, que puedan ver su necesidad de este Salvador tan amoroso, que puedan ver que Él murió para expiar los pecados, para pagar por los pecados que han cometido, para que tengan una vida nueva ahora y una vida eterna después de la muerte. Señor, confiamos que esto es lo que has logrado en tu muerte, sepultura y resurrección, y ahora vives. Señor, haz con nosotros lo que quieras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.